Ha transcurrido más de una década desde que la crisis económica de 2008 golpeó muy fuerte en varios lugares del mundo. Hoy, en la actualidad, se prevé que la economía mundial se desacelere este año, para luego repuntar el próximo. El crecimiento seguirá siendo históricamente flojo, debido a que la lucha contra la inflación y la guerra de Rusia en Ucrania lastran la actividad. Pese a estos vientos en contra, las perspectivas son menos sombrías y podríamos estar ante un punto de inflexión en el que el crecimiento toca máximos de inflación. El decrecimiento económico resultó ser sorprendentemente resiliente en el tercer trimestre del año pasado, con mercados laborales fuertes, solidez en el consumo de los hogares y la inversión en las empresas y una adaptación a la crisis energética mejor de lo esperado en Europa. También la inflación mostró signos de mejora y en general la mayoría de los países están retirando las medidas. Aun cuando la inflación subyacente, que excluye los precios más volátiles de la energía y los alimentos, todavía no ha tocado máximos en muchos países. La crisis económica que enfrenta Estados Unidos y el mundo. En los demás países, la repentina reapertura de China allana el camino para un rápido repunte de la actividad de comercialización. Además, con las presiones inflacionarias que han comenzado a ceder, las condiciones financieras mundiales han empeorado un poco, sumado al debilitamiento del dólar de Estados Unidos desde su máximo en noviembre. Esto proporciona algo de alivio a los países emergentes y en desarrollo. Por lo tanto, los analistas han aumentado ligeramente los pronósticos de crecimiento para 2022 y 2023. El crecimiento mundial se desacelerará de 3.4% en 2022 a 2.9% en 2023, para luego repuntar a 3.1% en 2024. Cuando los bancos centrales de todo el mundo aumentan simultáneamente las tasas de interés para responder a la inflación, suben las tasas de interés con un grado de sincronización no visto en las últimas 5 décadas. Una tendencia que probablemente continuará hasta bien entrado el próximo año. Sin embargo, es posible que la trayectoria prevista en la actualidad de los aumentos de las tasas de interés y de otras medidas de política no sean suficientes para reducir la inflación mundial a los niveles registrados antes de la pandemia. Los inversionistas esperan que los bancos centrales aumenten las tasas de política monetaria mundiales hasta casi un 4% de aquí a 2023, una cifra que representa un aumento de más de 2 puntos porcentuales por sobre el promedio de 2021. Se plantea que, a menos que las disrupciones en el suministro y las presiones del mercado laboral disminuyan, esos aumentos de las tasas de interés podrían dejar la tasa de inflación básica mundial, sin incluir la energía, en alrededor del 5% en 2023, casi el doble del promedio quinquenal antes de la pandemia. Para reducir la inflación mundial a una tasa coherente con sus objetivos, es probable que los bancos centrales deban aumentar las tasas de interés en 2 puntos porcentuales adicionales según el modelo del informe. Si esto estuviera acompañado de tensiones de los mercados financieros, el crecimiento del PIB mundial se reduciría al 0.5% en 2023, una contracción del 0.4% en términos de per cápita, que cumpliría con la definición técnica de una recesión global. Esto quiere decir que el crecimiento mundial se está desacelerando de manera abrupta y es probable que se produzca una mayor desaceleración a medida que más países entren en recesión. Preocupa profundamente que estas tendencias persistan con consecuencias duraderas que son devastadoras para las personas en los mercados emergentes y las economías en desarrollo. ¿Te interesa el caso? Déjanos un me gusta para apoyar el canal y continuar trayendo cada semana noticias de economía como esta. Las estrategias para la recuperación. Los analistas del Wall Street prevén que para recuperarnos de tan tremenda crisis, los bancos centrales bajaron los tipos de intereses poniéndolos muy cerquita del cero e incluso llegaron a ser negativos. Esto significa que los bancos centrales pensaron que dejando dinero casi gratis a las empresas o a los ciudadanos, estos comenzarían a invertir y a consumir para que la economía comenzase de nuevo a reactivarse. Así que el funcionamiento era sencillo. Los bancos centrales imprimían dinero a raudeles y los consumidores y las empresas volverían a gastar. Industrias como la construcción, el turismo o las grandes tecnologías se beneficiaron de que por fin los consumidores volvían a tener dinero y a gastar más. Las empresas también fueron capaces de invertir en nueva maquinaria, en construir nuevas fábricas, invertir más dinero en marketing o contratar más personal. Pero toda esta vorágine de dinero hizo que muchas empresas estuvieran exponencialmente en la bolsa y de repente todo el mundo quería invertir en los grandes negocios de empresas tecnológicas como Google, Facebook o Apple, mientras que otros inversores con ganas de jugar decidieron optar por modelos de negocio más arriesgados como Tesla, que en 2018 aún no daba beneficios. Estados Unidos lanzó también varios planes de gasto público como un plan de infraestructuras de $550 mil millones, pero claro, este dinero se tenía que sacar de algún lado y sobre todo tenía que ser muy barato. Además, las economías necesitaban que a pesar de que la gente estuviese en sus casas o de tener muchos sectores de la economía parados, la gente siguiese consumiendo y las empresas invirtiendo, y todo esto solo se iba a conseguir imprimiendo dinero con unos tipos de interés muy bajos, tanto que incluso pudiesen ser negativos al principio. La estrategia les
salió bien tanto a los bancos centrales como a los gobiernos. Las economías muy dañadas por el COVID consiguieron recuperarse en tiempo récord y los mercados se recuperaron en apenas 6 meses desde que estalló la pandemia. Inyectar tanto dinero a una economía mundial había presentado síntomas de estar recalentada. Hemos visto a las políticas monetarias expansivas, es decir, a la bajada de tipos de interés y a la impresión de dinero como una de las razones por la cual subieron los precios. Sin embargo, los expertos explican que algunas estrategias generales que pueden ayudar a mitigar el riesgo de una crisis, incluyendo garantizar la estabilidad financiera y la resiliencia, implementar políticas y marcos regulatorios efectivos, apoyar el crecimiento económico y el desarrollo y priorizar estrategias que promuevan la sustentabilidad y la resiliencia. Además, puede ser importante mantenerse alerta y proactivo en el seguimiento de las tendencias e indicadores económicos, identificando los riesgos y vulnerabilidades potenciales para tomar medidas y abordarlos antes de que se conviertan en problemas más graves. En última instancia, la prevención de las crisis económicas requiere un esfuerzo integral y coordinado de los funcionarios gubernamentales y bancarios, los formuladores de políticas y los ciudadanos por igual, y puede implicar una combinación de estrategias a corto y largo plazo para abordar las causas profundas de las vulnerabilidades económicas y promover el crecimiento y la prosperidad sostenidos. Esta noticia es verdaderamente impactante, pero ¿conoces algo más impactante? Comenta la noticia que más te haya impactado. Si es que aún no la hemos analizado en el canal, intentaremos analizarlo por ti. Continuemos. La reciente inestabilidad bancaria nos recuerda, sin embargo, que la situación sigue siendo frágil. De nuevo vuelven a predominar los riesgos a la baja y se han nublado las perspectivas económicas mundiales. En primer lugar, la inflación es mucho más rígida de lo que se preveía incluso hace unos pocos meses. Si bien la inflación mundial ha disminuido, esto se debe principalmente al marcado retroceso en los precios de la energía y los alimentos. Pero la inflación subyacente, que excluye la energía y los alimentos, todavía no ha alcanzado su máximo en muchos países. La inflación subyacente de diciembre a diciembre se desaceleró a 5.1% este año, una considerable revisión al alza de 0.6 puntos porcentuales respecto a enero, muy por encima del nivel fijado. Además, la actividad muestra signos de resiliencia ante la gran estrechez de los mercados laborales en la mayoría de las economías avanzadas. En este punto del ciclo contractivo, cabría esperar más indicios de moderación en el producto y el empleo. En su lugar, nuestras estimaciones del producto y de la inflación se han revisado al alza para los 2 últimos trimestres, lo que hace pensar en que la demanda agregada es más fuerte de lo previsto. Esto podría requerir una contracción de la política monetaria mayor o más prolongada de lo previsto actualmente. Muchos se preguntan si debe preocuparnos el riesgo de una espiral de precios y salarios sin control. Por ahora, los aumentos de los salarios nominales se mantienen por detrás de los incrementos de precios, lo que implica un descenso de los salarios reales. En cierta forma, resulta paradójico que esto esté sucediendo con una demanda muy fuerte de mano de obra, en la que las empresas anuncian muchas vacantes y con una oferta de mano de obra que sigue siendo débil, ya que muchos trabajadores aún no se han reincorporado a la fuerza laboral tras la pandemia. Esto indica que los salarios reales deberían subir. Sin embargo, los márgenes empresariales han aumentado notablemente en los últimos años. Esta es la otra cara de la moneda de un aumento de los precios en el mercado acompañado solo de un ligero aumento de los salarios, y deberían poder absorber, en promedio, gran parte de los crecientes costos laborales siempre que las expectativas de inflación se mantengan bien aclaradas. Este proceso no debería desbocarse. No obstante, podría llevar más tiempo de lo previsto. Enfrentando la crisis que se avecina, resultan más preocupantes los efectos colaterales que la brusca contracción de la política monetaria del último año, que ha comenzado a tener en el sector financiero, tal como ha advertido la Fed en repetidas ocasiones que podría pasar. Quizás la sorpresa sea que hayan tardado tanto. Tras el prolongado periodo de inflación moderada y tasas de interés extremadamente bajas, el sector financiero se ha vuelto demasiado complaciente con los plazos de vencimiento y los desajustes de liquidez. La rápida contracción de la política monetaria del pasado año provocó pérdidas considerables en los activos de renta fija a largo plazo e incrementó los costos de financiamiento. La estabilidad de cualquier sistema financiero depende de su capacidad para absorber pérdidas sin recurrir al dinero de los contribuyentes. La breve inestabilidad en el mercado de bonos del Banco del Tesoro del pasado otoño y la reciente turbulencia bancaria en Estados Unidos ponen de relieve que existen vulnerabilidades importantes tanto entre los bancos como entre los intermediarios financieros no bancarios. En ambos casos, las autoridades financieras y monetarias no tardaron en adoptar medidas decididas y hasta el momento han evitado más inestabilidad. En perspectiva de la economía mundial, se estudia un escenario en el que los bancos, frente a los crecientes costos de financiamiento y la necesidad de actuar con mayor prudencia, recortan aún más la concesión de préstamos. Esto lleva a una reducción adicional en el producto de 0.3% este año. Sin embargo, el sistema financiero podría verse sometido a pruebas una vez más. El nerviosismo entre los inversionistas suele llevarlos a buscar el siguiente eslabón más débil, como hicieron con Credit Suisse, un banco europeo de importancia sistemática mundial que atravesaba dificultades. El próximo eslabón podría ser las instituciones financieras con exposición excesiva al apalancamiento.
al riesgo de crédito o a las tasas de interés, con demasiada dependencia del financiamiento a corto plazo, o las situadas en jurisdicciones en las que el espacio fiscal es limitado. También podrían serlo los países cuyos fundamentos económicos se perciben como más débiles. En resumen, a pesar del pánico proveniente de la crisis de los bancos como lo sucedido con el Silicon Valley, no hay indicio de que el colapso bancario pueda conducir a una crisis similar a la del 2008. El sistema bancario del país estadounidense actualmente ya se encuentra en buena forma, cuenta con más capital que en cualquier otro momento de su historia, gracias a la Fed, y se ha sometido a varias pruebas de estrés que demuestran que el sistema en general podría resistir incluso a una recesión económica significativa en los próximos 10 años. Esto nos da un aire de esperanza de prevenir futuras crisis para salir adelante a flote y estabilizar la economía de nuestros países. Mientras tanto, se debe estar optimista ante el panorama. Muchísimas gracias por acompañarnos. Si te interesa el mundo de las noticias económicas globales, estás en el canal correcto. Cada semana subimos investigaciones relacionadas por economistas independientes sobre los mercados financieros hasta análisis profundos sobre las tendencias económicas y de inversión más relevantes. Nos vemos en el próximo video. Hasta luego.